Buenos días, Buenos días, profesor. ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van esos parciales? Vamos a iniciar con nuestra lista, con nuestra asistencia. Vamos a empezar por Darlin Acevedo, Presente, profesor. Adrián Ahumada, Presente, profesor. Emerson Álvarez, Presente, profesor. Jesús Anaya, Presente, profesor. Sailet Anturi, Presente, profe. Camilo Ardila, Presente, profesor. Valentina Balseiro, Presente, profesor. Mauren Vuelvas, Presente, profe. Dayana Castillo, Carmelo Cruz, Presente. Henry Gutiérrez, Presente, profe. José Guzmán, Jesús, profe, presente. Jesús Guzmán, Valentina Jiménez, Presente, profe. Buenos días. Juan Ramos, Juan López, Presente, profesor. Ralph Steven, Presente, profesor. Ralph Lugo más bien, Andrés Mercado, Presente, profesor. Juan Montiel, Edwin Orozco, Chiley Ortiz, Laura Ospina, Presente, profe. David Pérez, Andrea Romero, Presente, profesor. Jesús Romero, Presente, profe. Andrés Romero, Presente, profesor. Disculpe, David Pérez escribió en el chat que no tiene micrófono y dijo presente. Daniel Romero, Presente, profesor. Mario Salón, Presente, profe. Vanessa Solano, Presente, profe. Carlos Tamayo, Dailan Vargas, Presente. Julio Vidal, Presente. Snyder Zarza, Presente, profe. Dayana Castillo, Juan Montiel, Edwin Orozco, Chiley Ortiz, Carlos Tamayo. Bueno, entonces dejamos aquí la clase de, la lista de hoy. Profesor, falteo Adrián Romero. Adrián, tú estás acá arriba, ¿no? No, yo soy uno de los últimos. Adrián Romero. Después Eh, de Snyder No, yo sé, pero parecía que lo había corregido. Bueno, listo. Adrián Romero, está bien. Que hay otra lista donde la corregí, pero no la tengo en este computador. Sí, está de acuerdo. Bueno, entonces nosotros estamos viendo la, la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Estamos viendo las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Dentro de eso vimos varios ejercicios, entre los cuales estaba el tubo de Pitot, la abertura piezométrica combinada con tubo de Pitot o con
con un medidor de presión. Vimos el Venturi, medida por un Venturi. Vimos los vertederos de pared delgada. Vimos la salida por un orificio. El flujo a través de una compuerta plana vertical. Y ahora voy a explicarles aquí un ejercicio que desarrollé durante todo este tiempo de pandemia y que buscando cómo mostrar estos principios de la mecánica de los fluidos y de la ecuación de Bernoulli a ensayos muy pequeñitos que ustedes pueden hacer, que cada uno puede hacer en su casa. Y estuve mirando el tema del vaciado de un tanque, que es un ejercicio que cada uno puede hacer en su casa. Entonces vamos a mirar aquí esta experiencia sencilla que cualquier estudiante puede replicar en su casa y que consiste en dejar vaciar un depósito a través de un orificio de fondo y, o sea, medir el tiempo que demora el tanque en vaciarse. Luego, contrastar ese valor medido con el calculado teóricamente. Se plantean dos alternativas de análisis cuando el orificio se encuentra en el fondo, ¿sí?, del tanque y cuando se encuentra a una altura A por debajo del tanque, por debajo del fondo del tanque. Entonces vamos a mirar aquí el esquema. Aquí arriba esto está abierto, ¿sí? Está la atmósfera. Tenemos un tanque lleno, tiene un orificio. El orificio tiene un coeficiente de descarga, tiene un diámetro D. Vamos a suponer que en el punto 2 esta longitud es despreciable, la longitud del tubito de salida, que es un tubo pequeño. Para eso tenemos que el tanque tiene una altura Z y tiene un diámetro D. Aquí lo tenemos. Tiene una altura Z total. Entonces la idea es cuál es el tiempo en que demora este tanque en vaciarse solamente por efecto de su propio peso, o sea, por efecto de la gravedad, cuánto tiempo demora en vaciarse. Para eso vamos a utilizar dos puntos de análisis. Vamos a tomar el punto 1, que se encuentra en la superficie del fluido, y el punto 2 en la salida. Entonces, y vamos a considerar que no existen pérdidas de fricción entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, decimos que la energía cinética en el punto 1, que es velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la presión en el punto 1, más la altura dada por en este caso sería Y, ¿sí? La altura Z1 debe ser igual a la velocidad aquí en 2, ¿sí? Más la presión en 2, más la altura en el punto 2. Estos tres elementos en el punto 2. Podemos decir que aproximar que la presión en 1 es igual a la presión en 2. La presión en 1 igual a la presión en 2. Están en contacto con la atmósfera, por lo tanto son iguales a la presión barométrica. Pero también en la escala relativa a la presión barométrica hemos dicho que es 0. Por lo tanto, esta ecuación se nos convierte en que B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura Y es igual a B2 al cuadrado sobre 2G. Por conservación de la masa, la velocidad en 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. De aquí podemos decir que B1 es igual a A2 sobre A1 por B2. Pero como A1, ¿cómo es A1 comparado con A2? ¿Cómo es A1 comparado con A2? A1 es mucho mayor que A2. Por lo tanto, la relación de A2 sobre A1 tiende a 0. Y por lo tanto, en este caso, podemos simplificar la ecuación diciendo que la velocidad en 1, como es un área grande comparada con 2, tiende a 0. Y decimos entonces que Y es igual a B sub 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Por lo tanto,
podemos calcular el valor de la velocidad teórica como la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura y. ¿Alguna pregunta? Vimos Profesor, también, por las presiones que usted pone ahí, que en uno es igual en dos, esos son en diferentes instantes. siempre, porque acá arriba va a estar abierto, ¿sí? Ajá. Va a estar abierto. Aquí está abierto, O entonces aquí sea, uno tenemos la está encima presión. de la superficie, encima Sí, del fluido. sí, del fluido aquí. Es la Y presión dos, barométrica. ¿dónde sería? 2 es la salida del, o sea, aquí tenemos el fondo y hay una salida, hay un orificio de salida, entonces el agua hace así. Y ahí no estaría la presión del fluido que está encima de Cuando sale, cuando ya está en el área contraída, allá ¿sí? afuera. Afuera. Entonces aquí podemos decir que es igual a la presión barométrica, ¿verdad? Esta es una hipótesis porque realmente el área dentro del cuerpo también varía, la presión. Pero en el área contraída suponemos que la presión es igual a la presión barométrica. ¿Está claro? Profe, una pregunta, profe. ¿Y si el tanque estuviese tapado arriba? Si el tanque estuviese tapado No arriba, hubiera- Ajá. ahora les voy a mostrar un ejercicio. ¿Qué pasaría? A ver, Porque piénselo. la presión atmosférica ya no valdría ahí. Exacto. ¿O estoy mal? Entonces, no, ahorita Perfecto. les voy a mostrar un ejemplo práctico. O sea, de antemano le voy a poner el siguiente ejercicio. Si usted coge un pitillo, ¿sí? Para tomarse una gaseosa o agua, usted absorbe el pitillo y le pone el dedo en la parte de arriba y saca el pitillo, ¿qué le pasa? El agua no va a salir del pitillo. ¿Y Va a por quedar qué? ahí. Deme la Eh, ya sería razón con el como... curso que hemos dado. Bueno, ya ese líquido dentro del pitillo ya no va a experimentar la presión atmosférica, ¿no? Por tanto, no iría a salir. No sale. ¿Por qué no sale? Porque no tiene fuerza que lo impulse para salir. Exacto. Porque la No hay presión nada que lo está empuje. sobre la tapa, ¿sí? Entonces, está diciendo que la presión que está dentro del tanque, en la parte de arriba y en la parte de abajo, son iguales. Por lo tanto, no hay fuerza resultante y no hay movimiento. Profe, eso es parecido como cuando uno coge un pote, lo llena de agua y lo tapa y le hace un orificio abajo. El agua no va a salir No baja. Sí, así igualito. Exacto. Igualito, ahora le vamos a mostrar un ejercicio. ¿Por qué? Porque usted allí le está quitando la presión atmosférica, se la está eliminando, entonces lo que hay dentro es un vacío, ¿sí? Entonces no hay fuerza para que el fluido fluya, porque la fuerza de la presión atmosférica, que es la que lo hace bajar, más la columna de líquido, en algún momento es la columna esta la que lo hace bajar, ¿sí? Pero cuando esta presión acá arriba yo la tapo, ella queda con la presión atmosférica y es igual aquí y aquí, entonces las presiones son iguales y no hay fuerza resultante. ¿Está claro? Sí, profe, claro, profe, claro. Si este material fuera muy blandito, un plástico que no resiste mucho, ¿qué le pasa al plástico? Se sale hacia afuera por la presión hidrostática. No, cuando lo tapamos acá arriba, No, ¿qué hace? Se chupa, ¿verdad? Te hace así. Cuando usted Se chupa succiona, aquí, profesor. Exacto. Él se se contrae. compresiona, se contrae, porque el material, si fuera de vidrio, el vidrio, y esta es un vidrio grueso, que aguante la presión atmosférica, no pasa nada porque el vidrio no es capaz de, o sea, absorbe el esfuerzo, pero cuando es un plástico delgadito, usted una botella de plástico, esas que sacan y que son bien delgaditas, una vez se aplasta, ¿sí? Porque estas presiones que están acá afuera son más grandes que la resistencia que tiene él y más grande que la que está adentro, que puede ser una presión negativa. ¿Está claro? Bueno, entonces siguiendo la velocidad, la vamos a afectar, la velocidad de la salida, por un coeficiente que le vamos a llamar coeficiente de velocidad, que ya vimos que este coeficiente es muy bueno, es cercano a 0,95, o sea que esta teoría es muy
muy parecida a la realidad porque el coeficiente de corrección entre los resultados empíricos y los resultados teóricos es de 0,95 aproximadamente. Por lo tanto, es una buena teoría de que la velocidad de salida sea igual a la raíz de 2G. ¿Está claro? 2G por Y. Pregunta. Todo claro, profe. Bueno, aquí es una función decreciente. ¿Sí? Esta es una función decreciente porque el nivel, el de Y, ¿sí? ¿Cómo es de Y? De Y es igual a Y sub 2 menos Y sub 1. Como el tanque se está vaciando, este de Y es negativo, porque el Y2 es más pequeño que el Y1. Entonces esta es una función decreciente. Bien, entonces podemos decir que el caudal, si lo queremos expresar de forma positiva, el caudal es igual a el área, que es pi diámetro al cuadrado, ¿sí? Caudal es igual a pi diámetro al cuadrado sobre 4 por un diferencial de volumen, ¿verdad? Aquí, por un diferencial, el caudal que baja aquí, el rojo, ¿sí? Este de caudal es igual, o el caudal en cualquier momento va a ser igual a un delta B por a un delta de volumen sobre un delta de tiempo. El delta de volumen en este caso es el área del cilindro multiplicado por delta Y. O sea, el área del cilindro es pi diámetro al cuadrado sobre 4 por dy. Este es el área, ¿verdad? Y se lo divido sobre dt, entonces me da el caudal, que es lo que estamos haciendo en esta parte. O sea, el caudal es pi diámetro al cuadrado por dy dt. Pi por dy, esto es el delta de volumen por unidad de tiempo me da el caudal. Y el negativo es porque dy, como es una función decreciente, entonces dy va a ser negativa para que nos dé positivo. ¿Está claro? Sí, profesor. Ok, entonces el caudal que baja por esta sección, ¿sí? Que va bajando con el tiempo debe ser igual al que va saliendo. Ya dijimos que el que va saliendo es igual a un coeficiente de descarga, el área del orificio, que es pi diámetro al cuadrado, por la raíz de 2y. No sé si recuerdan cuando vimos la salida por un orificio, que el coeficiente C sub D, el coeficiente de descarga, es igual al coeficiente de velocidad C sub B multiplicado por el coeficiente de contracción. ¿Está claro? ¿Está claro, señores? Sí, profe, está claro. Aquí lo tenemos, o sea, el área 2 es igual a C sub C, el coeficiente de contracción, por el área del orificio, que es pi diámetro al cuadrado sobre 4. C sub C, el coeficiente de contracción, y el producto de C sub C por C sub B, el coeficiente de descarga. ¿Está claro? Entonces aquí tenemos que el caudal es igual al área 2 por la velocidad en 2. Nos quedaría C sub C por C sub B, que es C sub D, que es esto. Producto de estos dos nos da C sub D, por lo tanto el caudal de salida es igual a un coeficiente de descarga, el área del orificio, por la raíz cuadrada de 2G por Y, que es lo que estamos aquí. Y es igual al caudal que encontramos en la parte de arriba, o sea que estos dos valores son iguales, los igualamos. Sí, el caudal que va bajando por el cilindro es igual al caudal que sale por el cilindro. De aquí despejamos dt
Y nos queda que aquí nos quedaría de y de t es igual a el coeficiente de descarga por la relación de el diámetro de salida sobre el diámetro del tanque por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura que hay de agua en el tanque. Y despejando el dt, nos queda que esto es 1 sobre c sub d por la relación del diámetro del tanque sobre el diámetro del orificio al cuadrado por 1 sobre raíz de 2g multiplicado por 1 sobre raíz de y por dy. Todo este elemento, ¿cómo es? Es constante respecto a y. Constante. Es Exacto. constante, ¿verdad? Entonces podemos decir, sacando el menos, aquí sacamos el menos, pero igual se puede incluir si uno quiere. Y tenemos que entonces todo esto es constante y podemos decir que un diferencial de tiempo es igual a menos ky a la 1 medio por dy. Haciendo la integral, integramos de este lado, integral entre 0 y t va a ser igual a la integral, ¿sí? Entre z y 0. ¿Por qué entre z y 0? A ver. Luego que el valor de y va desde z, que es la altura total, hasta que se vacía, que es 0. Ok. O sea, cuando el tiempo es 0, la altura es z, que es cuando el tanque está lleno. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Cuando el tiempo es 0, la altura es z. Y cuando el tiempo es t, z es 0. ¿Está claro? Bien, entonces tenemos que la integral entre 0 y t de dt es igual a la integral entre z y 0 de menos ky a la menos 1 medio por dy. Si hacemos la integral, nos da t entre 0 y t. Y esto es igual a menos k por 2y a la 1 medio entre 0, entre z y 0. Al hacer la integral, entonces nos queda que el tiempo de vaciado de ese tanque es igual a 2 veces k por z a la 1 medio. ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Todo está claro, ¿verdad? Bien, ahora miremos qué pasa cuando el tanque no está, el orificio está un poquito más abajo, ¿verdad? Está a una altura A. Entonces, en este caso, vamos a plantear lo mismo. ¿Sí? Empezamos en este punto, donde tenemos la energía cinética, la energía de presión, la energía potencial, tanto en el punto 1 como en el punto 2. La misma hipótesis de que las presiones son la presión barométrica. Y aquí lo que varía es que ya el punto 1, su altura la vamos a tomar con respecto al 0 de la salida del orificio. Entonces ya la altura de cada punto cuando va bajando va a ser y más a. ¿Está claro? Aquí es tz, por lo tanto b1 al cuadrado sobre 2g más y más a es igual a b2 al cuadrado sobre 2g. Y podemos aplicar la conservación de la masa, donde el producto de las velocidades b1 por el área 1 es igual a b2 por el área 2. Hacemos el mismo razonamiento que hicimos en el punto anterior, donde demostramos que la velocidad en 1 tiende a 0. Por lo tanto, podemos decir ahora que la velocidad en 2 es igual a la raíz cuadrada de 2g y más a. Lo mismo que en el punto anterior, lo afectamos por un coeficiente de velocidad. El caudal en cualquier sección es igual a pi por el área del tanque, que es pi diámetro al cuadrado sobre 4, por la variación de la altura con respecto al tiempo nos da el caudal. Aquí tenemos el valor del C sub B. El área 2 es igual al coeficiente de contracción por el área del orificio, y el producto del coeficiente de contracción por el coeficiente de velocidad es lo que hemos denominado el coeficiente de descarga. Por lo tanto, entonces, el caudal no es más
que el coeficiente de descarga, el área del orificio, por la raíz cuadrada de 2G y más A. Aquí nos aparece una constante. Entonces, si igualamos este caudal, esta ecuación de caudal con esta ecuación de caudal, encontramos que de y de t es igual a menos c sub d por la relación del diámetro del tubo de salida con el diámetro del tanque por la raíz cuadrada de 2g por y más a. Igual que en el caso anterior, despejamos el tiempo, tomamos aquellos valores que son constantes, este valor es constante y lo denominamos como K, 1 sobre C sub D, D sobre D al cuadrado, por 1 sobre la raíz de 2G. Podemos entonces llegar a esta ecuación diferencial donde dt, el diferencial de tiempo, es igual a menos K y más A, todo eso elevado a la menos un medio por dy. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Se fueron? No hay preguntas, profesor. Aquí estamos, profe, aquí estamos. Entonces, si hacemos la integral, nos va a dar la integral de todo este elemento, ¿sí? De todo. Nos da que el tiempo vaciado es igual a 2 veces K, 2K, por menos 2A a la 1 medio más Z más 2A a la 1 medio. Esto nos da el tiempo de vaciado cuando el tubo de salida está por debajo del fondo. Este es un ejercicio que cada uno puede hacer en su casa, lo puede comprobar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, teacher, no hay pregunta. Bueno, entonces hay unos ensayos que yo hice en casa que les voy a mostrar. Vamos a ver si les muestro primero el ensayo y luego les muestro los cálculos. Bueno, este ensayo yo lo hice, le puse un cronómetro en la parte de atrás al computador y hice los ensayos de tal manera que me pudieran reproducirlo en cualquier momento. Tomé una botella reciclable y le medí la altura, ¿sí? Medí la altura, tomé una altura determinada, aquí la vemos, ¿sí? Y luego podemos nosotros aquí determinar, teniendo el área de la sección, ¿sí? El área de la sección transversal, la altura Z y la altura que hay a la salida del orificio que está en la tapa, una botella de gaseosa que reciclaje que utilicé. Aquí medí esta altura fija y yo puedo aquí determinar el tiempo que dura en vaciarse. Esta es la pantalla del computador donde programé el cronómetro y pues se le da espacio. Bueno, de acuerdo con lo que ustedes preguntaban ahorita, le hice un orificio en la parte de arriba. Ese orificio lo manipulo con el dedo, lo tapo con el dedo y me permite controlar la salida del agua. Entonces, tenía que hacer un orificio de tal manera que no me produzca subpresión para que el flujo sea lo más libre posible. Entonces, si vemos aquí, fíjense que yo puedo aquí determinar en qué momento inicia el tanque, el vaciado. Aquí lo controlo controlo el video, puedo saber el tiempo. Si iniciamos en 26, lo dejo que se vacie, va vaciando, teniendo las características del chorro y la altura A, yo puedo aquí fácilmente saber, o con bastante precisión, apoyado de la tecnología, puedo
encontrar el tiempo que duró en vaciarse. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Esto lo pueden repetir cualquiera, es muy sencillo. Aquí tenemos otro. La ventaja es que podemos controlar, después nosotros podemos hacer el ensayo, lo grabamos y luego podemos medir el tiempo o sacar, por ejemplo, en este caso, yo lo controlo el video y puedo ver en qué tiempo, cuánto tiempo exactamente demora el tanque en vaciarse. Con eso puedo yo confrontar la parte teórica con la parte experimental. ¿Sí? Pero ahí hay que tener en cuenta la diferencia de diámetro, ¿no? Sí, aquí lo hice, por eso lo puse aquí en este espacio donde el diámetro es aparentemente uniforme. Yo lo medí y es el sitio más uniforme. Y esta altura de aquí a acá es el valor que les estoy diciendo ahorita de A. Desde la parte donde yo considero que es el cilindro que yo voy a utilizar para que se vacíe. Y esta parte de acá es la A que mostramos en el ejercicio anterior. ¿Está claro? Sí, Sí, profe, profesor. claro. Basado en eso, entonces nosotros podemos aplicar la teoría que vimos, ¿sí? La última. Si lo hiciéramos aquí a ras, pusiéramos el orificio aquí a esta altura, pues utilizamos las primeras ecuaciones que hicimos. Para este caso específico, utilizamos las demás ecuaciones. La última ecuación. Fíjense el efecto del chorro que ustedes estaban diciendo ahorita. Si yo le pongo el dedo en la parte de arriba, el chorro se suspende enseguida porque queda una subpresión. ¿Sí? Bueno, creo que está claro, ¿cierto? Sí, profe, sí. Sí, sí, está claro. Ok, bien. Entonces está claro este ejercicio muy sencillo que uno puede comparar qué pasa en la teoría y qué pasa en la práctica, a ver qué tanto la teoría se aproxima con la realidad. Bueno, esto es lo que estábamos mirando ahorita, el ensayo en casa. Esto lo hice pues cuando estaba la pandemia en su apogeo, su bien apogeo más grande y no había, estábamos apenas aprendiendo qué hacemos, ¿sí? Y una de las cosas que se me ocurrió fue utilizar estos elementos plásticos para hacer estos pequeños ensayos en el fondo del recipiente. Aquí vemos lo que ya les mostré, donde yo puedo medir el tiempo de vaciado entre los dos. Y con eso, pues yo puedo calcular, teniendo los diámetros y todo, puedo calcular el coeficiente de descarga. En este caso, el coeficiente de descarga me dio 0,68. ¿Sí? Aquí tenemos los parámetros. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profesor. Bueno, otro ejercicio que a mí me gusta bastante, que siempre lo he hecho, y que ahora con la pandemia también lo hice a través de dos tanquecitos, es el vaciado y llenado de un tanque simultáneamente. ¿En qué consiste? En que yo tengo un tanque lleno y tengo un tanque vacío. Aquí esto está abierto, ¿sí? Tengo un tanque lleno, un tanque vacío, que pueden ser de diferente, lo ideal es que sean de diferente diámetro. Entonces, vamos a calcular cuál es el tiempo que demora este tanque en llenar este y hasta que ambos se encuentran al mismo nivel. Entonces, este vacía un poco de tal manera que se da un punto de equilibrio donde se encuentran al mismo nivel. ¿Alguna pregunta? No, No, profe. Bueno, vamos midiendo las características físicas de los dos tanques, el diámetro de la tubería de conexión
esta. Aquí vamos a considerar que en estas dos, en este tramo, no hay pérdida por fricción. ¿Sí? No hay pérdida por fricción. Bueno. Aquí tenemos en planta diámetro 1, diámetro 2 y el diámetro 10. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? Que está. Y aquí vamos a considerar que vamos a considerar un BM que pasa por el centro del tubo de conexión. Tiene una altura J con respecto al segundo tanque y un diferencial de J que nos da el diferencial de volumen. De J por el área del tanque 2 nos da un de volumen. La cantidad de agua que pasa de un estanque al otro, la cantidad que baja aquí en este estanque es la misma cantidad que sube en el 2. Y el mismo volumen que se pasa para acá es el mismo que sube. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, entonces fíjense, vamos a aplicar Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2 considerando que no existen pérdidas. Aquí. Vamos a hacer entre el 1. Aquí vamos a aplicar Bernoulli en este punto y en este punto. ¿Sí? Para eso entonces tenemos tres elementos que son la velocidad, la presión y la altura en ambos puntos. Como no tenemos pérdida, pues van a ser, las pérdidas van a ser 0. Bien, entonces tenemos que la presión en 0, ¿sí? La presión aquí en 1 es 0. La altura en 1 es Y y tenemos la velocidad que va por la tubería, por el tanque. Bueno, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. La presión aquí en la salida, este punto aquí, el que tenemos de análisis. Entonces la presión es igual a vamos a considerar que es hidrostática y que es igual al peso específico por J. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Es lo que estamos diciendo aquí, que la presión la podemos representar como peso específico por J. Bien, entonces, resumiendo, nos queda que la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Y es igual a la velocidad de salida en el tubo sobre 2 veces la gravedad más peso específico por J sobre peso específico. Finalmente, podemos decir que B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Y es igual a B sub S sobre 2G más J. ¿Alguna pregunta? No, profesor, ahora no hay pregunta. Bien, bien sabemos que la velocidad en 1 por el área 1 debe ser igual a la velocidad de salida de la tubería por el área 2. En este caso tenemos que B sub 1, área 1 es pi diámetro al cuadrado sobre 4 y acá será el coeficiente de descarga, el área del orificio por pi diámetro del tubo al cuadrado sobre 4. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Todo está muy claro. No, profesor. Así es, profe. Eso me encanta y me asusta. ¿Ah? ¿Cuál de las dos expresiones? Mejor que me encante, ¿cierto? Exacto, profe. Es más sano. Es positivo.
Es Bueno, saludable para la exactamente, salud. es sano, es sano. Bien, entonces fíjense, aquí tenemos que B1 es igual al coeficiente de descarga por la relación de los dos diámetros al cuadrado por la velocidad de salida. Entonces podemos expresar la velocidad en 1 como función de la velocidad en 2. ¿Sí? En la salida, perdón, en la salida del tubo. La velocidad B sub S es cuando sale aquí en este punto. Es B sub S. Entonces reemplazamos B sub 1 por su valor aquí. B sub 1 reemplazamos, vamos a bajarle aquí un poquito. B sub 1 lo reemplazamos aquí. ¿Sí? Nos queda C sub D, C por D al cuadrado, perdón, C sub D al cuadrado por D sobre D1 a la 4, B sub S al cuadrado sobre 2G más Y. Aquí está, más Y debe ser igual a B sub S al cuadrado sobre 2G más J. Agrupamos todos los B sub S de un lado, pasamos este para acá, sacamos factor común, B sub S al cuadrado, multiplicado por 1 menos C sub D al cuadrado por D sobre D1 elevado a la 4, y es igual a a J lo pasamos para este lado y nos queda Y menos J. ¿Está claro? Y de aquí entonces podemos calcular el valor de B sub S. Aquí, B sub S. Y para calcular el caudal tenemos que multiplicar a B sub S por el área A sub S. El área A sub S es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 multiplicado por el coeficiente de contracción. Y podemos entonces decir que el caudal es igual a un coeficiente de contracción, el área del orificio, por la raíz de 2G Y menos J sobre 1 menos el coeficiente de descarga al cuadrado multiplicado por la relación de los diámetros a la 4. Preguntas. Profe, pero usted el punto 2, usted lo tiene en el área que está afuera ya del tubo cuando ya está entrando al otro tanque o en Sí. donde está la línea roja del otro tanque. No, O sea, acá abajo, aquí abajo, aquí, ahí está ubicado por usted el punto 2. aquí. Ya, listo. ¿Sí? Donde el área se contrae ahí, sí, ya. Exactamente, en el área de contracción. ¿Ya? Es que me había confundido. ¿Y la altura J va hasta Es dónde? desde la mitad del diámetro del tubo hasta el nivel de la superficie. ¿Sí? Ahí se ve un poquito más abajo desde el fondo, pero realmente es desde la mitad, desde aquí. ¿Sí? Listo, profe, ya, sí. Bueno, entonces íbamos por aquí. También sabemos que en función del diámetro 1, el caudal es igual a el área del tubo, el área del cilindro multiplicado por dy dt. Esto no da el caudal. ¿Alguna pregunta? No hay, profe, todo está claro. Todo está claro. Bueno, entonces lo que hacemos es que igualamos, ¿sí? Igualamos este valor, ¿sí? Que es el caudal obtenido en el tanque 1 y este valor que es el caudal que sale por el diámetro D. ¿Está claro? Despejamos de Y de T aquí. Despejamos de Y de T y nos queda que todos estos valores se suceden por la relación de los diámetros al cuadrado por la raíz de 2G Y menos J sobre 1 menos C sub D
por D sobre D sub 1 a la 4. Todo eso lo podemos también, despejamos de T y agrupamos todos estos elementos, ¿sí? El raíz de 2S sub C, todo esto lo agrupamos como un solo término, como el valor K. Podemos decir que ese parámetro K es igual a todas estas características geométricas conocidas. El diámetro 1 es conocido, el diámetro de salida del tubo es conocido, el coeficiente de descarga lo podemos conocer, el diámetro D conocido, esto es conocido y esto es conocido. Ahora sí, díganme algo ustedes. No hay preguntas, no hay nada, todo está claro. Aló. Aló. Todo está claro, profe. Bueno, entonces fíjense, podemos hacer una relación de, o sea, la cantidad de flujo que baja aquí en el tubo es la misma que sube. Entonces podemos igualar lo siguiente, que pi por dy por d1 sobre 4 es igual a pi por dj por d2 sobre 4. La velocidad por el área se conserva y podemos decir entonces aquí el valor de dy, que dy es igual a menos la relación de los diámetros al cuadrado por dj. Y dj, entonces es el invertido también, es igual a menos d1 sobre d2 por dy. ¿Preguntas? No, profesor. Si ustedes no preguntan, yo les pregunto después más adelantico. Bueno, vamos a hacer para hacer estas integrales, hacer un cambio de variable para que se nos facilite. Y hacemos que u o mi es igual a y menos i, donde du es igual a dy menos j, perdón. Esto es j. Bien. ¿Preguntas? Entonces aquí tenemos dt y podemos hacer un cambio de variable para poder resolver la ecuación de manera más fácil. Donde du es igual a dy, ¿sí? Más de 1 sobre d2 por dy. ¿Alguna pregunta? Por lo tanto, entonces podemos decir que du es igual a 1 más la relación de los diámetros al cuadrado. O lo que podemos también decir, si hacemos cambio de variable, es que dy es igual a du sobre la raíz de 1 más de 1 sobre d2 al cuadrado. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, lo que hacemos aquí, todo este procedimiento, es para encontrar la función del tiempo. Y aquí tenemos que la función del tiempo es igual a 2k sobre 1 más de 1 sobre 2 al cuadrado por z a la 1 media. Todos estos son artificios para simplificar los cálculos. El denominar k como una variable bastante grande, pero que nos permite tener mejor control. ¿Alguna pregunta? No, profe, hay preguntas. no hay pregunta, no. Ok, entonces listo, aquí tenemos los coeficientes y tenemos la fórmula para calcular el tiempo. Bueno. Profe, ahí Z, ¿cuál es? Ok, aquí hay un tema importante y es que Z es la diferencia. Z es la diferencia
entre el nivel, entre Y, Z es la diferencia entre el valor del nivel, ¿sí? Acá arriba, y el nivel de acá. Bueno, pero en este caso estoy aquí viendo que Z es la altura del tanque, ¿sí? Y Y es variable y J es variable. Pero ahí yo utilizo otra variable que es Y menos J, ¿sí? Que es la variable que después utilizo, creo que como Z, como una variable auxiliar. Vamos a revisarlo aquí. Hasta aquí tenemos que U, la variable U, bueno, aquí yo le puse U, es Y menos J, ¿sí? Y menos J es la variable U, que era lo que les estaba mostrando aquí, ¿sí? Aquí Z está claro que Z es la altura, pero hay una variable auxiliar que es la siguiente, o sea, tenemos aquí que va desde este nivel hasta este nivel. Esta es una variable que le hemos puesto aquí U, porque U es igual a Y menos J. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Establecemos una relación entonces de U igual a dy, estos cambios de variables, igual a dy menos dj, y encontramos dy en función de j, haciendo la ecuación de conservación de la masa entre los dos tanques. Nos da que dy es igual a menos de 2 sobre d1 al cuadrado por dj. Por lo tanto, aquí podemos entonces encontrar el valor de dj y el valor de dy. De dj es menos d1 sobre d2 al cuadrado por dy. Si reemplazamos esta ecuación acá, entonces nos queda que du es igual a dy más dj, que es este valor. Y aquí tenemos el diferencial de u. Du es igual entonces a 1 más la relación de d1 sobre d2 al cuadrado por dy. Despejamos a dy y nos queda la función de que dy es igual a du sobre la raíz de 1 más la relación de los diámetros de 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Preguntas? Profe, entonces Excelente. esta Z que está acá, la que preguntó Vanessa, No, es la porque Z U es o sea, la como Z lo que es usó la para altura integrar. máxima. Sí, es la Z es la altura ahí máxima, que es un límite de integración. ¿Sí? Ah, que usted reemplazó fue el límite, ya me di Claro, el cuenta. límite de Sí. integración. Aquí hicimos la integral, reemplazamos el límite de integración. Claro, sí, sí. Cuando el tiempo es 0, la altura es Z, y cuando el Es tiempo Z, sí, esté, bien pues. la altura es 0. ¿Y por qué 0? Porque estamos evaluando es la variable auxiliar que dijimos que era igual, o sea, que era igual a dy menos dj. ¿Sí? Vamos a ver, DU, sí, claro, porque está haciéndolo con DU, entonces sería 0, Ujú, exacto. es 0. ¿Está claro? Entonces aquí tenemos el Sí, valor profe. y todos estos valores acá son auxiliares y podemos entonces aquí, si queremos hallar el coeficiente después de descarga, pues entonces lo hallamos acá con esta forma. Ya esto es secundario.
Ahora miremos el ensayo en casa. Vamos a verlo. Fíjense, aquí tomamos dos. Aquí yo tomo dos tanques, ¿verdad? Y inicialmente pues les coloco unas lecturas y un nivel donde los dos están a la misma altura. Entonces, yo con esta tapa controlo la entrada de la presión atmosférica. Si suelto la tapa, hay movimiento. Creo que a estas tapas les hice un orificio en la parte de arriba para controlar el tiempo de vaciado cuando yo quisiera que se inicie. Vamos a ver aquí qué pasa. Aquí voy a pasar todo el agua para un lado, ¿sí? Y suelto la tapa para que pueda pasarse. Después la aprieto la tapa y le pongo arriba, tiene un orificio, ¿sí? Entonces voy soltando el orificio y el agua va bajando, ¿sí? Cuando ya quiero medir desde ese valor, lo suelto todo. En este caso, lo aprieto y se queda quieta el agua, ¿verdad? Hasta que llega un momento en que se nivelan los dos. Los dos tanquecitos tienen áreas diferentes. Aquí hay un error inducido teórico que es porque estas estructuras este tubo no le colocamos en la teoría pérdida. Después más adelante vamos a hacer, cuando vemos el caso de pérdidas, vamos a hacer este mismo desarrollo, pero le vamos a incluir la pérdida. Entonces ya vemos que las ecuaciones se empiezan a hacer un poquito más complejas, pero igualmente fáciles de resolver. Ahí soltamos y medimos el tiempo. Podemos establecer en qué momento se nivelan. Bueno, ¿alguna pregunta? El ejercicio da igual si yo lo paso del tubo más pequeño al más grande o si lo paso del más grande al más pequeño. Bueno, algo más. Si lo hago lo contrario, también da lo mismo. Y si lo cerramos totalmente, pues no hay flujo. Eso es lo que estábamos viendo ahorita. Ahí no hay flujo, ¿verdad? Para que haya flujo tiene que entrarle la presión atmosférica por la tapa roja. Apenas le entra la presión atmosférica se produce el movimiento. Bueno, ¿preguntas?
Bueno, yo creo que es suficiente ilustración con los ensayos. ¿Alguna pregunta, joven? No, profe, no hay pregunta. Bueno, entonces estábamos mirando este documento, ya el ensayo en casa. ¿En qué consiste el ensayo en casa? Entonces el ensayo en casa consiste en medir el tiempo en que se nivela, ¿sí? Aquí hay los dos escenarios, el escenario inicial y el escenario final. Profesor, yo tengo Sí, una señor. pregunta. En cuanto Le oigo bajitico. Aló, Sí, señor, ahora sí lo oigo bien. usted comienza el ensayo en una marca, por ejemplo, en la botella izquierda se ve una marca superior y esa Sí. marca superior corresponde, si vemos el agua en la derecha, está por encimita del tubito que los conecta. Esto se puede hacer con un nivel, o sea que se puede tomar el tiempo desde que el tubo en la derecha esté totalmente vacío o tiene que estar al nivel del tubito que los conecta. Lo ideal es que yo lo puse así porque yo había hecho los ensayos, ¿sí? Lo importante es que nosotros podamos medir, sí, debe estar, acuérdate que cuando nosotros hicimos el análisis, el tanque debe estar, eh, el nivel debe estar aquí y el otro debe estar lleno, ¿sí? Para saber en qué momento se pasa de un lado al otro y se nivela. ¿Está claro? Sí, sí, señor. Yo establecí aquí la altura a la cual se nivelaban para yo tener un control visual del ejercicio cuando lo estaba grabando. ¿Está claro? La teoría que yo les hice, yo digo, cuando está vacío está aquí y este está por acá en un nivel. Entonces llega un momento en que los dos se nivelan. ¿Sí está claro? Sí, sí, señor. Gracias. Bueno, ya aquí después, ya está en el próximo capítulo, después cuando veamos pérdidas por fricción, vamos a ver que esto mete fricción, entonces ya lo vamos a resolver. Por el día de hoy, si ahí Profe, tienen una alguna última pregunta, profe. Sí, señor. ¿En qué puede acondicionar el hecho de que el conducto que une los dos potecitos, o sea, en qué puede acondicionar esa longitud entre esos dos potecitos? Sí Ok, puede variar eso en el tiempo. sí, esto influye demasiado. O sea, cuando este tubo es muy grande, es muy ancho y corto, nos acercamos más al esquema teórico que nosotros desarrollamos en el sentido de que aquí no hay pérdida. ¿Sí? Pero Ajá, sí, claro, profe. cuando es muy pequeñito, la fricción es muy grande y cuando hacemos la medida en teoría con la experiencia, nos da muy diferente. ¿Sí está Ya, claro? profe, ya. Sí, señor, claro. Yo después hice un ensayo donde los puse pegaditos, pero por ahí lo debo tener, lo voy a buscar para el próximo, porque hice Y bastantes el ensayos. tiempo que le dio fue más corto, el Más tiempo que le dio. cortito, o sea, da más parecido A la da realidad, más la realidad a entre los la cálculos. teoría con los Sí, cálculos. sí, Y claro, después claro. vamos a hacer unos ensayos más adelante con fricción donde yo este elemento lo enrollo y entonces me produce más fricción y el tiempo es mucho mayor. ¿Ya? O sea, en la medida Listo, en que profe, este gracias. elemento sea muy delgadito, el tiempo va a ser mayor. Entonces ahora yo los puse corticos para evitar que aquí, porque en la teoría yo estoy diciendo que aquí no hay fricción. ¿Está claro? Miren todo lo que uno tiene que tener en cuenta Sí, sí. cuando uno hace cosas. Porque Ya, cuando uno dice que no hay fricción, es como decir también que la distancia entre esos potecitos es muy que es corta cero, ya. Exacto. ¿sí? Y el diámetro es muy grande. Así es. Bueno, este documento, no sé si quieren que se lo envíe. Sí, Se lo profe, envío. se lo agradezco. Sí, Se lo claro Se que lo voy a agradecemos. enviar enseguida. Vamos a cerrarlo y a decirle que no nos grabe nada. Ok. Entonces, no sé si quieren que les envíe las experiencias de llenado. Sí, profe, claro. Bueno.
Bueno, vamos a buscar el curso. Eso no resta, eso suma. Eso suma. Sí, la verdad es que son unas experiencias enriquecedoras. Durante el tiempo de la pandemia me sirvieron de relax. Profe, una preguntita. ¿Usted nunca ha hecho un experimento de bomba de succión? Sí, O sea, yo la hice con un pote y coloqué un tubo que entraba a una alberca, a una alberca que tiene agua y la sacaba claro, esa. excelente. Muy Es más, buena. Y en también, mi curso los han hecho los estudiantes. En otros cursos anteriores, los estudiantes han hecho aspersores con jeringas. sí. Sí, también, claro. Todo esto es bien interesante y así es que uno aprende como a sentirse en contacto con la mecánica de los fluidos, a sentirse en contacto con el agua, a saber cómo la manejamos, ¿verdad? Entonces, estos son muy importantes estos ensayos. Estos ensayos a veces que parecen juego de niños, pero que realmente la ciencia es un juego de niños. Entonces, les voy a mandar Sí, claro, profe, imagínense que esa bomba de succión ahí en mi tierra, yo soy de Monpós, allá un vecino estaba buscando la manera de sacar agua a la alberca que fuera constante por una cuestión de unos peces. Y yo vi que el Claro. vecino hizo su experimento ahí y dije, este man está haciendo una cosa rara, voy a mirar qué es lo que hace. Y me puse con él y Así me es. empezó a explicar. Claro, Así él no es. gasta energía para sacar esa agua de la alberca y el agua entra a los peces y así, es un ciclo. Sí, un Y eso sifón. fue genial. Me imagino Exacto. que es un sifón, ¿cierto? Sí, claro. Y hay muchas cosas que son interesantes, por ejemplo, el agua, el aire, cuando queda atrapado en las tuberías, es un problema que hace que no llegue el flujo, ¿ya? Estos ensayos ustedes los pueden abrir en su computador y hasta pueden ustedes mismos tomar el tiempo y decir, el profesor se equivocó, no era aquí, era acá arriba, porque igual es la apreciación mía con la de ustedes, ¿ya? Sí, claro, profe, que ahí lo medimos de nuevo para qué tal fue el reloj que usted tiene allá, si estaba en la luna o qué. El reloj está en el computador. Yo puse el reloj en la pantalla del computador para poderlos grabar, ¿sí? Y los ensayos los puse encima del escritorio. Entonces grababa y activaba el reloj del computador, ¿ya? Un Claro, reloj que uno profe. busca. No, o sea, yo le digo por experiencia propia porque en una práctica de péndulo simple, el profesor nos los pidió que lo hiciéramos en la luna. Pero era con una cuestión ahí, ¿Qué profesor era? unos simuladores, era con unos simuladores virtuales. Entonces Ok. yo tenía mi reloj acá y yo colocaba el reloj allá. Entonces yo estaba midiendo acá mi reloj y yo decía, esto está raro porque este reloj acá mío, ¿qué le pasa? Claro, yo estaba equivocado, tenía el reloj en el simulador en la luna y medía acá en mi casa. O sea, yo ya casi que me estalla la cabeza. Media hora midiendo mal. Dice, mierda, ¿qué pasa? ¿Seré yo o qué? Y eso es lo que uno tiene que contrastar en la ingeniería. La ingeniería es eso, uno contrasta, uno mira la teoría y ve con la práctica, porque no todo lo que uno tiene en la teoría está considerado en la vida práctica. La vida práctica es más compleja que la teoría, ¿oyer? O sea, la teoría uno simplifica y ese ejemplo que usted me pregunta, profe, eso es una simplificación que yo hice. Si ese elemento es muy grande, eso no da, ¿ya? Porque eso no está metido en el ejercicio que yo hice, en el análisis teórico. Y así sucede con la aplicación de los software. Muchas veces utilizan software que le aplican a cosas a las cuales el software no lo consideró. ¿Está claro? Y obtienen resultados equivocados para resolver problemas. Por eso los problemas hay que mirarlos analíticamente, conceptualmente y definirlos antes de ir a hacer la herramienta de cálculo que es el software. El software es una herramienta de cálculo que uno utiliza. ¿Sí? Es Sí, claro, como profe, es así. nos decía un profesor de estática a nosotros, que la matemática era
la pinza con la que uno cogía y sacaba un clavo, ¿sí? Aquí los software, ¿sí? Es la pinza con la que uno coge y saca el clavo, pero si uno no sabe manipular la pinza, no saca el clavo, ¿sí? Lo que hace es que lo parte, lo tuerce, ¿ya? Pero tiene un resultado que no es el real. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿Les llegó la información? Sí, profesor, sí llegó. ¿Alguien llegó de los que están aquí, llegó posteriormente? Dayana Castillo, Juan Montiel, Edwin Orozco, Shirley Ortiz, Carlos Tamayo. Bueno, no hay nadie más. Entonces, por el día de hoy, señores, me agrada haber compartido con ustedes esta clase. Espero que les sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Feliz día para todos. Igualmente.